Tenemos en este momento a Leandro Santoro, el legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires por el espacio Es Ahora Buenos Aires, cargo que asumirá el próximo 10 de diciembre. Hasta ese día se desempeña como diputado nacional de Unión por la Patria, también por la Ciudad de Buenos Aires. En 2023 había sido candidato a jefe de gobierno porteño, es politicólogo, docente universitario. Su militancia política comenzó en la Juventud Radical de Alfonsín, donde construyó un importante vínculo con el ex presidente Raúl Alfonsín. En 2015, durante la presidencia de Cristina Kirchner, ejerció el cargo de subsecretario nacional para la reforma institucional y fortalecimiento de la democracia. Fue subsecretario del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires en el año 2014 y coordinador del Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2006. Como Santoro acaba de terminar una campaña electoral muy intensa y se abre un nuevo ciclo de mano del análisis de los resultados, lo vamos a recibir con una canción del cantautor valenciano Oscar Britz, que lleva como título El día después. Muy buenos días, Leandro Santoro. Jorge Fontevecchia te saluda. Leandro, en las conversaciones que los periodistas tenemos con todas las empresas que hacen análisis de opinión pública, todas coinciden de que al día viernes, previo a las elecciones, claramente Adorni superaba a los Penato y claramente el PRO iba a salir tercero. Pero no que Adorni iba a salir primero. Y muchos de ellos asignan, creo que tu perro está de acuerdo conmigo, muchos de ellos asignan a que Adorni quedó primero con menos de 3 puntos de diferencia sobre vos, a el video el video falso que se hizo de Macri. ¿Por qué el peronismo no sale también a denunciar que hubo allí un fraude intelectual en el medio de las elecciones, en el medio incluso de la posibilidad de no hacer ninguna declaración política en la veda electoral? Porque casualmente esos 3 puntos de diferencia que se obtuvieron, de acuerdo a muchos analistas de opinión pública, entre las 19 horas del sábado y las 18 horas del domingo, tienen que ver con ese video de Macri. Sintéticamente, el video de Macri no era para afectar al PRO, porque el PRO ya salía tercero, igual iba a juntar la misma cantidad de legisladores con 2 puntos más, 2 puntos menos. Tampoco iba a juntar más legisladores Adorni con 2 puntos más o 2 puntos menos, ni vos ibas a juntar menos legisladores, pero sí lograban presentar que habían vencido y que vos habías salido derrotado. Mi pregunta es, ¿no hay allí una lectura que el peronismo no está haciendo lo suficientemente clara? No, porque de hecho te podría decir que fue casi lo único que dije cuando fui a votar, por ejemplo. Vos, sí. Apenas llegué al colegio. Pero sí. Digo, no hay una denuncia del partido, por ejemplo, como si la hay del PRO en la justicia. Bueno, pero vamos por partes. Primero, fue una maniobra de último momento que yo no sé si tuvo tanta efectividad como vos decís. Sin lugar a dudas estuvo orientado a tratar de desviar el voto de los Penato para Adorni y el de Marra para Adorni. Pero justamente creo que una de las características de la sorpresa fue que fue una maniobra muy veloz, que dejó desconcertado a todo el mundo, entre otras cosas porque no tiene antecedentes. O sea, ¿qué se podía hacer en el mismo momento más que denunciarlo y hacer una presentación judicial que ya había hecho el PRO, que es quien se había sentido perjudicado inicialmente, ¿no? Yo digo, fue una situación novedosa, sorpresiva, inédita, que yo creo que tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo, donde se discute si es posible o no es posible violar la veda en las redes sociales, si es una broma o si es una irresponsabilidad, qué sé yo. Digo, en el fondo yo tampoco creo que ninguna jugada maestra resuelva al final una elección tan compleja como esta. Si vos me escuchaste a mí, habrás visto que durante mucho tiempo yo dije, es una elección pareja, las encuestas nos dan a nosotros mucha ventaja, eso se va a achicar, porque siempre opera en el electorado de la Ciudad de Buenos Aires un voto táctico, o sea, la gente se informa y con esa información sobre el final toma la decisión.
para mí no fue una sorpresa. Para mí, digamos, la elección si iba a ganar o si iba a perder por un punto. Y cualquier cosa, si no me crees, podés ir al programa que estuve en el Gato Silvestre el jueves antes de la veda, donde fue exactamente lo que le dije a Gustavo. Le digo, mira Gustavo, yo sé que hay gente que mira tu programa, que es de tradición peronista, que puede sentir la tentación de votar a las otras dos listas peronistas. Les pido que reflexionen, porque la elección se va a poner pareja y se puede ganar por un punto o se puede perder por un punto. Bueno, se perdió por 2,5 puntos en algo que yo supuse que se iba a dar inevitablemente, con video o sin video, que era el corrimiento del voto táctico de un sector de la derecha para evitar que ganemos nosotros en la Ciudad de Buenos Aires. Ese con video y sin video yo lo pondría por lo menos plausiblemente en discusión, porque hubo un video. Bueno, claro. Sí. Sí, entonces, yo lo que digo es que eso hubiese ocurrido igual, ¿entendés? Creo que hubiese ocurrido igual que hubiese un corrimiento al final del voto al oficialismo nacional, pero que te ganaran puede haber sido resultado del video. En cualquier caso, el video no era contra Macri, porque Macri igual perdía, el video era contra vos. Y vuelvo con el punto, me parece que aceptar que se puede hacer cualquier cosa en la veda electoral, aceptar de que, esto es un chiste, me parece que es, degradar la convivencia democrática. O sea, mi recomendación es que el Partido Justicialista haga la misma denuncia al PRO, porque el PRO no fue afectado, fueron ustedes los afectados. Claro. O sea, hay un problema de lectura allí. O sea, mi recomendación es hagan ustedes también, preséntense como querellantes. Pero son dos cosas. Primero, es muy raro lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, porque la Libertad Avanza se la pasó haciendo campaña contra el kirchnerismo y finalmente cuando termina ganando por muy poco la elección, lo sale a matar al PRO. ¿Por qué? Porque el objetivo no era evitar que gane el kirchnerismo, el objetivo de ellos era ganarlo al PRO para quedarse con la ciudad. También hay una operación discursiva bastante confusa que creo que fue poco analizada por los medios, porque era libertad o kirchnerismo. Primero, yo planteé en la campaña electoral, nadie está discutiendo la libertad, me parece que es un absurdo suponer que lo que estamos discutiendo el 18 de mayo es la libertad de la Ciudad de Buenos Aires. Segundo, en la polarización que ellos pensaban hacer, le mentían a su propio electorado, porque ellos no estaban buscando derrotar al kirchnerismo, estaban buscando derrotarlo a Macri y quedarse con lo que Macri había construido en la Ciudad de Buenos Aires. Y si vos te fijás, las declaraciones de ellos el lunes van en esa dirección. O sea, el objetivo siempre fue ganar a Macri la ciudad, y para eso tenían que pasar por la elección del 18 de mayo, saliendo primeros o segundos, pero su objetivo fundamental era ganarle a Macri la ciudad para quedarse con la ciudad. Y después la pregunta de lo que tiene que hacer el PJ, a ver, no te voy a decir nada que vos no conozcas, yo no soy afiliado al PJ, o sea, en todo caso, eso lo tienen que resolver las autoridades, y yo, digamos, en ese momento, si bien obviamente que entendí que el video tenía complejidades, y ahora te hago un asterisco con esto, para mí, y merecía la condena del conjunto del sistema político, también hubiese sido cual hubiese sido la reacción, el daño ya estaba hecho. Porque las características de estos videos es que se viralizan rápido, vos lo bajás de una cuenta pero aparecen en otra. Y te voy a decir algo, yo creo que en el fondo el problema que hay con este video es el antecedente que genera. ¿Por qué? Porque si vos hablas con un pibe joven, ¿qué es lo que te dice? Porque acá también hay una diferencia de interpretación de acuerdo a la generación de cada uno de los que está interpretando el asunto, en este caso, o escuchándonos a nosotros. Para la gente grande es inadmisible, etcétera, etcétera, porque, bueno, viola todos los principios elementales de la convivencia democrática, incluso viola las leyes argentinas, etcétera. Para los pibes, y esto es algo que yo lo comprobé, mientras más chicos son los chicos que ven el video, todos te dicen lo mismo, es una pelotudez porque nadie se lo puede creer, porque está mal hecho, porque es obvio que es una joda, o sea, minimizan el problema. ¿Qué es lo que decíamos nosotros? Ojo, que es cierto que si vos tenés el ojo entrenado en ver este tipo de videos, te das cuenta que es un fraude, que es una alteración. Nadie que tenga el ojo entrenado puede suponer que era Macri el que decía esto, pero dentro de 2 años, para la próxima elección, la inteligencia artificial va a evolucionar tanto que probablemente hasta los que tengan el ojo entrenado les va a costar diferenciar un video creado con inteligencia artificial de un video real. Entonces, lo que hay que ponerle es un límite a la utilización de estas tecnologías para hacer fraude, para generar una situación ficticia o para mentir o para hacer una trampa. Para mí esto es lo más importante, porque si no es difícil
construir acá un argumento que le pueda cerrar a todas las generaciones. Yo en este tema en particular vi posiciones que estaban muy marcadas por la edad de quienes opinaban. O sea, a medida que los chicos son más chicos, les restan importancia, y a medida que las personas son más adultas, que además son conscientes que no se está discutiendo solamente si parece real o no parece real el video, sino en la intención política de con una trampa alterar el resultado de una elección, cambia mucho. Yo creo que esta idea de que el video resultaba claramente no real también es relativo, porque para mucha gente que no tiene el ojo le parecía absolutamente real, la voz era la misma. Te lo voy a decir más fácil, sí. Jorge, para los que le llegaba por WhatsApp, porque esto es muy técnico, pero persona adulta que le llegaba el video por WhatsApp era verosímil. Persona joven que lo veía colgado en las redes sociales se reía. Pero bueno, vivimos en una sociedad, y esto lo condeno yo enérgicamente, que es muy flexible con este tipo de cosas, con las declaraciones del presidente, pero con cuestiones institucionales que son muchas veces, como dice el mismo presidente, que están al fleje de la democracia. Yo en la campaña electoral me cansé de decir, en democracia la pelota no pica en el fleje, tiene que picar en el centro de la cancha. Picar al fleje es querer nombrar a los jueces por decreto, picar al fleje es estar todo el tiempo vetando leyes que sanciona el Congreso, o querer hacer un blanqueo por una resolución del ministerio y no pasarla por el Congreso. Para mí acá el problema es gravísimo. Yo lo que estoy tratando, porque leí tu nota y porque te escuché ayer en la radio cuando hacías el comentario sobre esto, era tratar de aportarte una visión que es complementaria con lo que vos decís, pero que por ahí ayuda a entender un poco más el fenómeno, porque la pregunta que también deberíamos hacernos es ¿por qué no fue un escándalo? Bueno, ahí vamos. ¿Entendés? ¿Por qué no se paró? Ahí vamos. Yo creo lo siguiente, que los jóvenes, la subjetividad de los jóvenes es resultado de la cultura que construimos las generaciones que lo suceden. Es decir, si los jóvenes piensan así, hay alguna responsabilidad nuestra también, porque cada generación se subiera a los hombres de la anterior. Entonces habrán visto progresivamente cierto debilitamiento de esas normas, no sé cómo llamarlas, ético, además de democráticas, y que lo que tenemos que hacer es a llamarle la atención para que no se lo tomen en broma. Es decir, casualmente sí, claro, hay un proceso educativo que cumple la sociedad en su proceso transgeneracional, en que cada generación tiene que ayudar a la que lo continúa, dejándole algunos valores. Y respecto a que es cierto lo que vos decís, de que hubo, digamos, una especie de abracadabra, de que primero era ganarle al PRO y después era matar al kirchnerismo y viceversa, después de matar al kirchnerismo era ganarle al PRO. Me gustaría simplemente, para remarcarlo, compartir con la audiencia el último pedacito de la campaña de Milei, donde creo que claramente él tenía claro que el objetivo inicial de ganarle al PRO se cumplió hace un mes, que ahora el objetivo era ganarte a vos. Lo voy a poner, dura segundos nada más, permitime lo que lo coloco. En la elección de este domingo tenemos que elegir si queremos seguir abrazándonos al cambio de la libertad y la prosperidad que trae, o queremos volver al pasado, al modelo del partido del Estado que nos hizo ricos a los políticos y pobres a nosotros. Por eso no voy a perder tiempo en describir todas las inconsistencias de los amarillos fracasados, porque están peleando el cuarto lugar. Vengo a llamarlos para que demos la puntada final, empecemos a clavar la tapa al cajón del kirchnerismo ahora en la ciudad de Buenos Aires. A confesión de parte, relevo de pruebas, él lo está diciendo concretamente, ¿no? Esto será el jueves. O sea, a los amarillos ya lo ganamos, están peleando el cuarto lugar, se están peleando con la reta. Ahora mi objetivo es ganarle al peronismo, eras vos, Leandro. Sí, pero a ver, pero Jorge, todo es delirante, porque el peronismo, ¿cuánto hace que no gana la ciudad de Buenos Aires? 30 años. Entonces, hace 18, a ver, ¿quién tenía la obligación de ganar esta elección? ¿Yo? No, vos no tenías ¿nosotros? La obligación, lo que estoy diciendo. No, el que tenía la obligación de ganar esta elección era el PRO, que era el que gobernaba, ¿no es cierto? Esos son los que tenían. En segundo lugar, el gobierno que desafiaba al PRO con un aparato gubernamental importante. En tercer lugar, hay una cosa que también me llama mucho la atención de este tema. Él también empieza a construir
discursivamente, porque Milei tiene una característica y el gobierno tiene una característica que es que no es que tiene un único discurso que adapta de acuerdo a los públicos, tiene varios discursos que son contradictorios entre sí, que los hace armonizar, digamos, en una estrategia muy inteligente para que parezca que es coherente cuando en realidad están diciendo cosas diferentes. Porque también te podría decir que la última semana se la pasaron diciendo que el PRO era kirchnerismo de buenos modales. Y cuando hablan del partido del Estado, hacían más referencia a ellos que a nosotros. Exacto. Porque la lógica de ellos, en definitiva, es trazar una línea, una frontera entre un amigo y un enemigo, entre el bien y el mal. Y entonces todo lo que se les opone representa el mal. Y el que hace tabula rasa y salta, deja de ser un demonio para pasar a ser un ángel. Como por ejemplo pudo haber sido Franco o como pudo haber sido Scioli. Entonces, esa operación discursiva es realmente enloquecedora. Porque si vos querés seguir racionalmente las líneas argumentales que va tirando el gobierno, llegás a la conclusión de que la sociedad argentina tolera un grado de contradicción y un grado de incoherencia que la verdad que a veces raya con la salud mental. Porque, a ver, todo es delirante. Jorge, también nosotros pasan tantas cosas tan rápido que nos olvidamos, pero la semana pasada hubo una discusión sobre si el gobierno incitaba a meter preso a los periodistas o no, ¿no? Y pasó exactamente lo mismo que con el video. Algunos comunicadores por redes sociales, jugando entre comillas, le recomendaban al presidente que meta en cana a distintos periodistas. El punto ahí, que a mí me parece que es increíble que no se entienda, es que ellos piensen que el lenguaje y los códigos de los adolescentes tienen que ser aceptados por los grandes, porque en relación a lo que definías vos recién sobre las responsabilidades de las generaciones, es la primera vez que yo veo tipos de 50 años que actúan como adolescentes de 14, o 60 años que actúan como adolescentes de 14, y que el resto de la sociedad, en lugar de pedirles que estén a la altura del cargo que tienen y de la edad que tienen, se lo festeja. A ver, a mí el presidente de la Nación hacía campaña llamándome Zambaca, cambiando el apellido. Eso era algo que me hacían cuando yo estaba en la primaria. Ya en la secundaria era una estupidez. Entonces, hay algo ahí me parece a mí, con la lógica de la comunicación, que obviamente performa sentido, y que es lo que en definitiva termina haciendo que los límites de todos sean más flexibles, que es un sentido de la irresponsabilidad adolescente, que yo creo que es lo que deberíamos discutir en serio en este país, porque es exactamente lo que pasa con todo. Y Leandro, no es responsabilidad de los jóvenes, sino es la defección de los mayores de aceptar como normal lo que no es normal. Y respecto del tema de los periodistas, lo que nosotros hicimos fue ir y hacer un juicio. En este momento está en Comodoro Pi, cayó exactamente con la misma jueza y el mismo fiscal de la causa Libra por incitación al odio. Y recomiendo sinceramente de que el peronismo se sume como querellante en la causa por el video para que los mayores no aceptemos eso como algo normal. Déjame hacerte otra pregunta. Y lo digo con muchas comillas y con mucho potencial porque no tengo la más mínima prueba, pero escuché a algunas personas que me dicen que la candidatura que llevó adelante Moreno a través de su legislador habría sido incentivada desde el gobierno, incentivada económicamente, incentivada no sé de qué manera. ¿Vos escuchaste algo así? ¿Te parece verosímil algo así o por lo menos plausible? Y rumores se escuchó mucho, lo mismo la otra candidatura, de incluso periodistas de canales que le decían que habían recibido llamados para que los inviten, después rumores sobre la actividad en redes, quiénes eran los que generan contenidos en redes y quiénes eran los que reproducían contenido en redes. Incluso salió una nota en Clarín, creo que ayer, donde parecía como en un off de una reunión del PRO, donde se lamentaban también de haber incentivado ese tipo de lista. Porque, a ver, y es algo bastante común en la política argentina, por ahí a la audiencia le puede llamar la atención, pero es muy común que los partidos políticos grandes incentiven a partidos políticos chicos para que le quiten votos a sus rivales, lo cual por supuesto me parece una locura total. Pero bueno, a ver, lo cierto pero perdón, es que... Leandro, una cosa es que sean partidos chicos competitivos, otra cosa es que que peronistas se presten a que el peronismo pierda, claro, eso lo estoy marcando la diferencia, ¿no? Pero a ver, sin lugar a duda, Jorge, o sea, lo que vimos acá fue a las claras, digamos. Vos fijate que finalmente nosotros terminamos perdiendo por 2,5 puntos, y Abal Medina saca medio punto y King saca 2 puntos, con lo cual ahí tenés los 2,5 puntos, hubiésemos estado cabeza a cabeza. También bajó un argumento y otros 2,5 puntos del video, te sumo. Y bueno, como dijo Rayado, sí. Dale. Pero además, fíjate vos que también qué perverso que es todo, que, a ver, si la lógica era, hay que llevar adelante una lista que sea 100% peronista, ¿por qué no se pusieron de acuerdo entre ellos?
¿no es cierto? No se podían poner de acuerdo entre ellos para armar una sola lista, porque en realidad ahí hay una mezcla de cosas. Yo te lo he dicho en algún momento personalmente, yo creo que el tema del ego en la política argentina sobredetermina muchísimas cosas. Hay gente muy inteligente que por ego, por vanidad, termina haciendo cosas ridículas, incluso pegándose un tiro en los pies, actuando en contra de sus propios intereses. Nos es pasa realmente así, o en sea, el la vanidad y el periodismo, ego... nos pasa en todas partes. Eso es bueno, absolutamente es, grave en los seres humanos, pero bueno, es la imperfección que nos caracteriza. Acá quieren aprovechar a preguntarte, Leandro, vale, todo. sí, sí. No sé en la producción en qué orden. Claudio Mardones primero, Alejandro Gomel después. Hola Leandro, ¿qué tal? Buen día. Leandro, bueno, ahora que ha pasado un poco las primeras horas más febriles de lo que fue esta elección, con su dimensión nacional, histórica, las distintas lecturas, pero esta sorpresa, y quería saber cuál es tu apreciación. Bueno, uno de los temas, en la ciudad de Buenos Aires, territorio que vos conocés, pero a la perfección prácticamente, 53% de participación, con una situación aún peor en el sur porteño, Comunas 8, tanto Comuna 8, Comuna 4, Comuna 1, distritos en donde además está en algunos casos, y especialmente en el sur porteño, un voto muy asociado al peronismo, especialmente en el caso del voto de los barrios populares. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué pasó ahí? Hay dos cosas técnicas que muy poca gente está viendo y le están dando una lectura equivocada, creo yo, por no tenerla presente, que es que primero, el padrón cambió a partir de la incorporación automática de los migrantes. Antes los migrantes se tenían que inscribir para votar. Exacto. Porque el migrante vota poco. Así que lo que pasó es que hay 500.000 migrantes que inflaron el padrón general, primer dato. Entonces, que estén inscriptos en el padrón general automáticamente no significa que vayan a votar. Eso es lo primero que tenés que tener presente. Y esos migrantes, muchos viven en el sur de la ciudad. Segundo punto fueron las tormentas del fin de semana, porque aunque muchos porteños no lo sepan, en la ciudad de Buenos Aires hay villas y barrios populares que tienen calle tierra. Exactamente. Entonces, y que pasaron un arranque del domingo con mucho barro para poder salir, como pasa cuando hay que salir a trabajar y llovió mucho y cuesta mucho salir del barrio. Exacto. Después está todo lo otro que ustedes ya saben muy bien. Estaba viendo el reportaje la vez pasada que Jorge le hacía a este autor inglés que hablaba de la lógica de los algoritmos, cómo los algoritmos reemplazan las ideas. Y digamos, entiendo que era un historiador inglés el que estaba explicando que ya hablamos de posdemocracia, pospolítica, porque el fenómeno de la deserción, si querés, de la deserción ciudadana es un fenómeno que se da en todo el mundo. O sea, hemos visto en las elecciones de la mayoría de los países occidentales una baja participación, una caída en la tasa de participación, y en América Latina muchísimo más. Entonces, después está todo lo otro que ya sabemos que existe, el resentimiento, la bronca, la sensación de que la democracia no cumple con las funciones que debería cumplir o que la política no está a la altura. Hay gente que incluso en las encuestas, ustedes lo han hablado en más de una oportunidad, dicen que entre un gobierno autoritario que resuelva las cosas y un gobierno democrático que tenga más dificultades, prefieren elegir un gobierno autoritario. Bueno, todas estas cosas que existen, que ya sabemos que existen, que creo que en la ciudad de Buenos Aires se dan como se dan en el resto del país. No veo un fenómeno en la ciudad muy diferente al que hay en Santa Fe o al que hay en Jujuy. Leandro, y en ese sentido, cerramos la primera elección en la ciudad de Buenos Aires, pero hay otra, y la que viene, por más de que el gobierno porteño trate de no nacionalizarla, va a ser más nacional, con una nacionalización mayor que la de este domingo. Me refiero al próximo comicio, donde votan porteños y porteñas, boleta única de papel, 26 de octubre. Bueno, este segundo lugar, por poco como vos lo vaticinaste, preocupado por las otras fuerzas del peronismo. ¿Cuál te parece que son las líneas de acción para el próximo round? Falta un tiempo, pero va a ser determinante para el PRO, pero también para el peronismo. ¿Cómo lo ves? Y que el tablero lo va a ordenar el acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO. Recién acabo de leer que Macri empoderó o respaldó a Ritondo para hacer un acuerdo de la provincia de Buenos Aires. Sí. Yo no sé si eso va a tener un correlato o no en la ciudad. Claro. Bueno, pero esa es la discusión. En función de eso se va a ordenar todo lo otro, porque siempre es el jugador más grande el que determina las relaciones de fuerza para poder entender cómo se van a construir las coaliciones electorales, ¿no? Leandro, mi compañero Alejandro Gomel quiere preguntarte. Dale.
¿Qué tal, Leandro? Buenos días. Hablabas recién de Mauricio Macri. ¿Cree que finalmente Milei lo jubiló? Algunos hacen un parangón, una comparación con aquella elección del 2005 y la relación de Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde, ¿no? Cuando los que compitieron fueron Cristina Kirchner y Chiche Duhalde, y prácticamente fue el final de la carrera de política de los Duhalde. Se terminó, y también lo dice esto Milei, ¿no? ¿Pasó el tiempo de Macri en la política? Yo a Macri lo veía retirado. Yo creo que la discusión no era si estaba más activo o menos activo, sino si lo destruían o no lo destruían. Y acá no es solamente una discusión de magnitudes, es conceptualmente diferente. Una cosa es pedirle a un dirigente político que no sea protagonista, que no sea candidato, que no encabece lista, y otra cosa es pedirle a un dirigente político que no tenga derecho a opinar. Yo estoy en contra de cualquier actitud de esa naturaleza. Me parece que los dirigentes políticos, y más los expresidentes, tienen siempre el derecho a opinar y a participar en política. Vale para todos. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Yo no tengo claro cómo evolucionará la relación entre ellos dos. Además, por lo visto también en los últimos meses, muchos dirigentes del PRO, más allá de lo que opinaba Macri, se empezaban a pasar a la fila de la Libertad Avanza. Bueno, es un fenómeno que seguramente está alentado por la estabilidad cambiaria para mí. Acá la explicación de muchas de estas cosas tiene que ver con que finalmente consiguieron 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario para estabilizar el tipo de cambio. Eso genera la sensación de la estabilidad, y mientras esa estabilidad cambiaria, que es la que ordena el estado de ánimo de los argentinos hace 70 años, siga, probablemente el presidente Milei siga teniendo la capacidad de disciplinar a todos. El día que haya tensiones o estrés cambiario o tensiones con otras variables de la economía, como puede ser el empleo, como puede ser el salario, que se agudicen peor de lo que están agudizándose ahora, habrá que ver si le dio resultado o no pelearse con todo el mundo. Leandro, vos llamaste a un frente anti-Milei. Nosotros contábamos hoy en la columna de apertura de este programa las dos alternativas que hubo a lo largo de la historia: un frente anti, los ejemplos de mediados del siglo pasado, ante los movimientos fascistas en Europa, tanto en Italia como en Alemania y en España, o la hipótesis de la tercera vía, el ejemplo alemán de la socialdemocracia, o el mismo caso francés recién, donde desde Mélenchon hasta Macron se juntaron para que no ganara Le Pen. ¿Cómo imaginas ese eventual frente, y si crees que la salida en la Argentina de la oposición es todas las fuerzas juntas contra Milei en 2027, o la creación de una tercera vía, recrear algo que no sea ni kirchnerismo ni mileísmo? Lo que pasa es que honestamente creo que va a depender mucho de cómo evoluciona la economía, y la economía va a depender mucho de cómo evolucione el tipo de cambio, el régimen cambiario. La Argentina, es una conclusión que puede parecer simplista, pero la verdad que lo encuentro como una determinante en la evolución de los procesos históricos, económicos y sociales. Siempre que el dólar está tranquilo y está trazado, bueno, en general, se contienen los precios de la inflación, el poder adquisitivo del salario se recupera un poco, hay cierto veranito de consumo para un sector de la sociedad, ¿no es cierto? Y eso genera una burbuja de bienestar. Eso fue lo que vivimos durante la dictadura militar, durante el menemismo e incluso durante una pequeña etapa del macrismo. El problema es cuando el tipo de cambio se reacomoda, y ahí aparecen otras distorsiones de la economía, y las distorsiones que hoy la economía está tratando de ocultar tienen mucho que ver con cómo evoluciona la conducta electoral. O sea, si vos tenés un dólar barato y tenés más chance de ganar una elección que si tenés un dólar que se dispara. Para mí el dato político que hay que tener en cuenta para entender cómo se resolvió la cuestión electoral es que Milei consiguió un mes antes de las elecciones de la ciudad un acuerdo con el fondo que le dio 20.000 palos nuevos. ¿Entendés? Entonces eso generó la sensación de que controlaba la economía. Controlando el tipo de cambio, controlas la economía. Esa estabilidad no es solamente una estabilidad cambiaria o financiera, también es una estabilidad política. Ahora, mañana, no lo digo por Milei, lo digo en general, cualquier gobierno tiene que enfrentar tensiones cambiarias y empiezan las preguntas. Entonces, la verdad es que yo creo que el ciclo político de Milei va a estar muy marcado por la capacidad que el tipo tenga, no de tomar deuda, sino de resolver la restricción externa. Él está pateando la pelota para adelante, un blanqueo, vamos al fondo, otro blanqueo, después venimos con que vamos a ir al mercado de capitales a tomar más deuda. Entonces, finalmente lo que a mí me da la sensación
es que nos estamos haciendo todos los sonsos, que acá hay un problema que no se está resolviendo, que tiene que ver con la competitividad de la economía argentina y que tiene que ver con el atraso cambiario, que es lo que va a producir que cierren muchas fábricas y que se pierdan muchos puestos de trabajo y que en algún momento probablemente haya tensiones que no tengan, para las cuales no tengan herramientas para resolver. Entonces, cuando esa situación se dé, quiero ver qué es lo que pasa. ¿Entendés? O sea, creo que es imposible pensar cómo se va a construir un frente anti-Milei si uno no tiene presente cómo evoluciona la economía. Y creo que la economía es mucho más frágil de lo que parece. Lo que vos llamás hacernos los tontos, el domingo en el programa especial de análisis de las elecciones que hicimos aquí en Radio Perfil y en NET, el psicólogo Zabalza lo llamaba fingir demencia, que es una de las formas con que los psicoanalistas plantean la negación. Te agradecemos, Leandro, todo este tiempo y como vos planteaste un frente, te vamos a despedir, cambié la canción, te vamos a despedir con la canción que los jóvenes antifascistas utilizaron, que era el clásico Bella Ciao, en este caso cantado por la intérprete de música urbana Vicky G. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Igualmente.